moltes gràcies i benvinguts a aquesta cloenda del curs 2014-2015 aquí a Montserrat. Aquesta és la tercera vegada que l'Associació Amics de l'Índia ve a Montserrat a fer la cloenda del curs. Creemos que es un buen momento Creemos que es un momento idóneo para que todos los socios y simpatizantes, todos los que hemos participado de este curso en Amigos de la India, nos podamos encontrar en un ambiente idóneo, mágico como el de Montserrat, podamos reflexionar sobre el contenido del curso y muy especialmente podamos establecer vínculos fraternales de camaradería, de amistad entre los miembros y simpatizantes de la asociación. Como sabéis, Amigos de la India es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación que solamente pretende formar un núcleo en el cual se pueda hablar, se puedan discutir de temas espirituales. El objetivo de los fundadores de la asociación, la mayoría ya desencarnados, era este: buscar un espacio de luz, un espacio acuariano en Barcelona. En aquel momento eran tiempos muy difíciles. Por lo tanto, todo este tipo de actividades no se podían realizar si no era bajo el paraguas de la Iglesia Católica. Curiosamente, estamos en estos momentos en un centro que pertenece a esa organización. Pero en aquellos tiempos era muy difícil reunirse para hablar de cábala, de astrología, de filosofía esotérica y mucho más complejo y complicado de explicar, que íbamos a hablar de la reencarnación o del hinduismo o de la filosofía hermética. Por eso se decidió construir Amigos de la India. Han pasado muchísimos años, nos acercamos ya al medio siglo, al cincuentenario, y verdaderamente creemos que debemos continuar con ese espíritu de que en Barcelona exista un centro abierto a todo el mundo, en el que puedan hablar todas las tendencias. Sabemos que hay muchos grupos en Barcelona, pero todos tienen una etiqueta, ¿a que sí? Cuando son de una línea o son de otros, o de otra. Los hay que son completamente tolerantes, que admiten a todo el mundo, y otros que son completamente restrictivos y solo aceptan a sus miembros, su línea. Cada uno tiene sus razones y eso no es ni positivo ni negativo, es lo que hay. Sin embargo, creemos que en Amigos de la India tiene que seguir existiendo porque pueden hablar teósofos, rosacruces, cabalistas, agnósticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no existiera este centro, habría que inventarlo. Si no se llamara Amigos de la India y hubiera que en este momento fundar una asociación, habría que hacerlo porque hoy más que nunca es necesario que exista un ambiente donde se puedan compartir libremente este tipo de ideas, sin que detrás haya un dogma de fe. Y eso es lo verdaderamente trascendental e importante que debemos resaltar. Por eso hemos de apostar continuamente por el mantenimiento de la asociación y muy especialmente del centro. Si este centro continúa adelante, el año que viene nos podremos juntar aquí o en cualquier parte de Cataluña o de Barcelona, donde sea, no importa. Es muy interesante venir a Montserrat porque Montserrat tiene una componente anímica y espiritual que está muy ligada a la actividad que hacemos en Amigos de la India, que es ni más ni menos que la búsqueda de la conciencia según el pensar, la creencia y el desarrollo evolutivo de cada uno de sus miembros y simpatizantes. Por eso es necesario que mantengamos este espíritu de unidad, este espíritu de fraternidad, y apostemos porque el próximo curso la asociación vaya creciendo, tanto a nivel de cualidad interna espiritual como de socios o simpatizantes. Bien, os han entregado un programa, imagino a la entrada, en el que este año vamos a hablar de algo muy importante. Sabéis que este año, concretamente el día 23 de mayo del 2015, se cumplió el primer centenario del nacimiento de un discípulo mundial que desgraciadamente, tengo que decirlo así, en España es conocido, pero no lo es suficientemente. Hay que decir que este discípulo es más conocido en toda América, comienza a ser muy conocido en Francia y en Italia, incluso en Rusia y en el mundo anglosajón, y sin embargo, en la tierra que lo vio nacer, pues parece que, no sé, se hayan olvidado algunos de que Vicente estuvo durante muchísimos años en Amigos de la India. Llegó a ser vicepresidente. Y quien le da el verdadero espaldarazo a la asociación fue él con su servicio. Su campo de servicio, a través de infinidad de conferencias, que están todas afortunadamente disponibles en Internet, plasmó un centro de libertad que ha quedado ahí. Nosotros, en el fondo, hemos recogido ese testigo y lo intentamos mantener. Esa llama la mantenemos, que intentamos mantenerla viva. Ahora bien,
La enseñanza de Vicente Beltrán Anglada, el Agni Yoga, sabéis, si tenéis un poco de experiencia, que no es fácil de coger. Hay que estar preparado internamente para que el Agni Yoga llegue. Si no lo estamos, nos pueden parecer farragosos sus libros y nos puede parecer complejo de entender algunas de sus conferencias. Sin embargo, cuando estas conferencias se escuchan en la propia voz de Vicente, hay algo mágico en ellas. Algo mágico que cautiva, y una de dos: o te atrapa definitivamente, como él decía de la verdad, que debía de atraer, etcétera, etcétera, y luego el lenguaje del corazón, o realmente dices, esto no es para mí. Pero cuando te ha enganchado, y me imagino que a casi todos que hemos leído algo de Vicente, o hemos escuchado sus conferencias, nos ha sucedido eso, entonces estamos en un momento idóneo de valoración espiritual. Y podemos entender algo básico que él nos enseñó: el silencio, y muy especialmente el tema de la serena expectación. Estamos en el signo de Cáncer. Ayer en Amigos de la India celebramos el plenilunio. Y la serena expectación es ni más ni menos que la manifestación clara y rotunda del tema de Cáncer, la intuición, la construcción de la famosa casa iluminada. Porque es la única herramienta que va a posibilitar que salgamos de la conciencia de masa y nos encaminemos hacia la prueba iniciática de Capricornio. Si queremos acceder a esa prueba, no nos queda más remedio que trabajar ese aspecto, la búsqueda interior, pero mediante el silencio y la reflexión. A veces cuesta mucho explicar en qué consiste el silencio. El silencio no quiere decir dejar de hablar. El silencio no se refiere a que seamos personas calladas o no lo seamos. El silencio se refiere básicamente a ausencia de deseos. El budismo insistió mucho en este tema, que parece ser que todavía no ha acabado de arraigar suficientemente en la conciencia occidental. Pero cuando uno no desea nada y uno está atento a todo lo que está haciendo, está en perfecto alineamiento con su conciencia superior. Eso es el Agni Yoga, y eso es lo que Vicente intentó transmitir en Amigos de la India, en Argentina, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Mallorca, lugares donde dio las conferencias. Aprovechando este evento del centenario, pensamos que sería idóneo dedicarle un trabajo específico dentro de los actos del cierre del curso de la Cloenda, y hemos hecho, estos compañeros que están en el centro de la sala, con las cámaras, han realizado un vídeo que mañana vamos a ver, un vídeo muy interesante, maravilloso, mañana lo proyectarán, sobre la vida y obra de Vicente Beltrán Anglada. Pero hoy vamos a tocar el tema de la nota clave que hemos escogido para este curso, el tema de la humildad, cualidad imprescindible en el sendero del discipulado o en el sendero de la espiritualidad. Yo me atrevería a decir que el tema de la humildad es una característica básica de cualquier alma que está mínimamente orientada a la luz. Pero, ahora bien, ¿qué entendemos por humildad? Lo que la energía cristiana nos ha enseñado de personalidad dócil, callada, apocada, obediente, que supuestamente sigue las inspiraciones de su propia conciencia o los mandatos del gurú externo, ¿creemos que eso es ser una persona humilde? ¿O aquella persona que conoce su propia capacidad, sus potencias, sus valores y es capaz de trabajar con ellos? El tema está ahí. No es fácil de dilucidar qué es la humildad. Se nos ha enseñado que era sumisión, que era postración. Sin embargo, la humildad no es eso. La humildad es manifestar el alma en cada momento de nuestra vida. Por lo tanto, la palabra humildad y la palabra servicio son exactamente la misma cosa. Fijaos el trabajo que tenemos que hacer de borrar todos esos clichés mentales introducidos en la civilización occidental desde el nacimiento del cristianismo, para entender que el impulso que dio la energía cristiana sobre el significado de la palabra humildad debe ser erradicado de nuestra conciencia. Y en realidad, si me esforzáis un poco a definirlo un poco mejor, valga la redundancia, el término humildad deberíamos decir claramente que es la capacidad de los nuevos tiempos, la oportunidad que tenemos, ni más ni menos, de manifestar lo que somos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos del mundo del alma, la humildad es una característica natural. Si hablamos de la personalidad, tendrá siempre la tendencia
a la prepotencia, a la arrogancia y a la manifestación de ciertas aristas que puede que choquen mucho para los demás concurrentes. Sin embargo, si hablamos de la humildad desde el punto de vista del alma y hacemos como Vicente nos enseñó, aplicar la serena expectación, que es trabajar como si fuéramos almas, automáticamente no generaremos ningún conflicto. Por eso, en Amigos de la India se enseña muchísima astrología, ¿verdad? ¿Verdad que la gente va a Amigos de la India básicamente por los cursos de astrología desde hace muchísimos años? ¿Qué enseña la astrología? A conocerse un poquito mejor. ¿Qué enseña la psicología esotérica, los rayos? A conocerse un poquito mejor y a conocer las características de las 7 energías básicas, que en el fondo el discípulo iniciado manifiesta solamente en una: voluntad al bien. Vicente habló desde el primer aspecto del primer rayo y habló de una manera contundente. Lo que pasa que como alma de segundo rayo lo supo envolver en un lenguaje muy afable que ha calado muy hondo, porque era un ser de un amor increíble, pero tenía una personalidad de primer rayo. Y la persona de primer rayo tiene la particularidad de ser muy directa, no perder el tiempo en discusiones. Esto es así, esto se hace así o esto se hace de esta otra manera. Y cuando se apuesta por hacer algo, se aboca toda la energía disponible para conseguir su objetivo. No se sigue perdiendo el tiempo discutiendo. Imaginaos todavía el trabajo que nos queda para erradicar esas dudas que tenemos de cuando tomamos una decisión, las veces que nos volvemos a pensar que si vamos, que si no vamos, que si lo hacemos, no. Cuando se tiene ese sentimiento de humildad interna, porque es el alma que está detrás, eso ya no existe. Existe la voluntad de actuar. Por lo tanto, sería muy interesante que en nuestras vidas no es que imitáramos el ejemplo de Vicente, sino que reflexionáramos directamente sobre su trabajo y aplicáramos esta voluntad en la vida diaria. Si lo hacemos, vamos a entender muy bien qué significa la humildad y vamos a entender por qué los demás la aplican o no la aplican. Pero después vamos a guardar un exquisito silencio. Me parece que yo por mi parte ya he hablado un poco y os toca a vosotros. Yo le doy un trozo aquí de Vicente, que me gusta. La mente debe buscar la verdad, debe tratar de descubrir la verdad, y esta verdad, se nos dice ocultamente, está tan cerca que tú no la ves. Porque el hombre, debido a la tradición, ha crecido con la espectacularidad de los procesos. Si no hay espectacularidad, no hay sendero, no hay evolución. Y para mí, la espectacularidad más grande es la humildad, la sencillez. Todo el mundo pierde con la espectacularidad de los resultados. Y no obstante, el resultado se produce cuando hay humildad. Y solo hay humildad cuando hay expectación. Y solo hay expectación cuando hay este gran amor por la verdad. Y entonces se produce una síntesis de nuestro ser y vemos que todo cuanto nos rodea tiene una amabilidad extrema. Hay una sensibilidad por doquier y vemos a Dios en todas las cosas. Y aquello no es una afirmación bíblica, ni tampoco evangélica, ni tampoco esotérica. Es algo que vivimos más allá del conocimiento. Es de la conferencia Concepto de Sendero para el Hombre de nuestros días. No hay dificultad alguna en la vida humana que no pueda ser solucionada por el misterio de la fe. No hay nada que pueda ser una perdición para el hombre que busca. No existen dificultades en el orden conflictivo que puedan detener la marcha del progreso. Ni la magia negra puede hacer nada contra nosotros cuando estamos insuflados por el espíritu de bien, porque la magia en todos sus aspectos es un aspecto de la divinidad, más o menos mal enfocado o bien enfocado. El proceso en el tiempo se realiza según los misterios de la realización. Así vemos que surgen como estrellas estelares dentro de un universo, de una raza determinada, los grandes avatares que con su voz iluminan los caminos. Pero ahora estamos enfrentando la era de Acuario. Cada uno debe convertirse en un avatar. Ya no debemos confiar demasiado en los avatares, porque la mente ha dado un paso de gigante. Y muchos seres humanos están bordeando los límites, las fronteras que nos separan del plan lúdico.
donde solamente existe humildad. El razonamiento ha desaparecido completamente, solamente existe intuición, vida profunda y escasez de comentarios. Existe indudablemente en todos los grupos, como aquí mismo, una jerarquía natural impuesta por la ley, no por el hombre. Entonces, los componentes del grupo, si tienen conciencia de grupo o tratan de tenerla, tendrá que estar muy serenamente expectante, no esperando ser el primero, sino ser el último, y entonces crecerá en humildad, lo cual significa que está adquiriendo el máximo poder de la jerarquía aquí en la tierra. La humildad, y entonces el grupo, sin necesidad de líderes, seguirá un impulso. En la serena expectación se abrirá los cauces de la conciencia de los integrantes del grupo, y cada cual será líder y al propio tiempo un miembro responsable del grupo. Esto es del Agni Yoga. Elena, ¿quieres ver? Serena expectación implica automáticamente sencillez de conducta, humildad dentro del corazón, humildad en el conocimiento, humildad en recibir información, humildad en darlo a los demás, humildad en las relaciones sociales, humildad en la familia, porque si hay humildad no habrá antagonismo y cambiará la vida sensiblemente, llevando la paz en el corazón de las gentes. Esta conferencia se refiere al trabajo del grupo ante la venida del avatar. ¿Alguien más quiere leer? No tenemos más percepción que lo que vemos las estrellas y todo, pero si tuviéramos la visión de un logos, veríamos que el logos es una entidad psicológica como nosotros, con un cuerpo físico como el nuestro, con unas características de amplitud que escapa a la medida del entendimiento y con reacciones psicológicas muy similares, aunque sean multidimensionales, porque no podemos llegar a eso, y que todo movimiento cósmico es el movimiento social de unos logos y otros logos. Así que, fijaos bien, y cuando llegas a este punto de maravilla, tienes que decir forzosamente, bueno, ¿y qué debo hacer entonces? Pues toda la regla está en dos palabras muy sencillas: ser humilde y ser una persona socialmente bien integrada en los valores sociales del momento que sea. Lo cual no puede hacerlo todo el mundo, porque luego siempre hay pequeñas cositas que hacen que estemos en un proceso de regresión y no de propulsión hacia el futuro. Esto ya es una de las condiciones por las cuales nos reunimos a ver si podemos entre todos constituir un núcleo que no proyecta hacia el futuro, hacia este futuro que presentimos, que adivinamos o que intuimos, pero que sabemos que no podemos realizar de inmediato. Y ahí está el sentido de humildad. Cuando más humildes, más rápidamente avanzaremos. ¿Alguien más quiere leer? Siguiente. Seamos humildes, pues la gloria del esotérico o del místico es ser humildes. Reconocer que el conocimiento no es más ni menos que tratar de profundizar en el propio sentido de valores para extraer humildad. Porque es por la humildad que vamos creciendo hacia Dios, que vamos penetrando en su naturaleza. Conferencia Introducción al Misterio de los 7 Reinos. ¿Alguien más? No giraremos las cámaras para atrás. Hablarlo. Fuerte, ¿eh? El reto de la historia, el reto de nuestra era y de cualquier tipo de era se basa fundamentalmente en 4 puntos o en 4 aspectos fundamentales, que es el querer, el saber, el osar y el callar. Es decir, la voluntad, la resolución, el conocimiento claro de las cosas, el valor, la audacia y finalmente, como corolario, la humildad. Una humildad que se convierte en la piedra fundamental de la nueva situación social que todos buscamos,
un tipo de sociedad sin miedo al mañana, porque las condiciones sociales tendrán un giro más fraternal para todos. Y, naturalmente, a partir de aquí, ya es el hombre en sí, el hombre que comprende, el hombre que siente y el hombre que trata de vivir serenamente, el que debe dar la última palabra, la última gran nota dentro de la gran sinfonía social. ¿11? En las ramas de la jerarquía hay personas que no tienen apenas conocimientos esotéricos, pero que sirven a la jerarquía. Y la jerarquía frecuentemente utiliza canales que ustedes considerarían muy humildes, tal como ustedes conceptúan hoy día a los adeptos de la gran fraternidad. Verían personas humildes que están trabajando en la línea de la jerarquía, en los campos, en los bosques, en medio de la sociedad, en lugares insospechables, no en las personas que no en las catedrales, en las grandes catedrales, no en las grandes conferencias internacionales, sino aquí, en el mundo, la persona que vende, la persona que barre las calles. A veces hay aquí un gran responsable de la jerarquía. Y claro, cuando decía Cristo, pasaré por vuestro lado y no me conoceréis, se refería a la humildad que existe y que constituye la fuerza viva de la evolución y que constituye la participación activa del mundo en los planes de la gran fraternidad. Conferencia de actividad de servicio. ¿Alguien más quiere leer? Carmen. Solamente hay que saber que nosotros somos el reflejo de la conciencia universal y por lo tanto somos cósmicos en nuestra expresión y que no hay que darle vueltas a la rueda más, ni discutir por términos tan superficiales como la diferenciación de las personas o la diversificación de los grupos. Esto no tiene importancia desde el ángulo de vista del maestro, sabiendo lo que os he dicho siempre, que cuando estáis dentro del propósito, el maestro os está observando, porque sin que os deis cuenta, estáis irradiando una luz de la cual no sois conscientes, porque no tenéis clarividencia. Pero el maestro sí que ve la luz que brota de la cabeza, sea cual sea el grupo al cual pertenezcáis, sea cual sea el grado jerárquico que ocupáis dentro de un grupo o dentro de la sociedad, teniendo en cuenta que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Hablo en términos del reino de Dios, por lo tanto, hablo de humildad. El más humilde es el que mejor está encuadrado dentro del propósito de Dios. Así que un grupo no tiene que ser forzosamente selectivo, sino ocasional, que puede cambiar en cualquier momento. El único grupo selectivo es el que se basa en el propósito de ser y de realizar las cosas de Dios en la tierra. Conferencia La conciencia grupal, Zaragoza, 31 de mayo 1987. ¿Alguien más quiere leer? ¿Ya está todo leído? ¿Alguien quiere hacer alguna aportación relacionada con la humildad? ¿Carmen? Francisco, ¿quieres hacer una aportación sobre la humildad según la filosofía vicentiana? Bueno, yo solo diría una cosa, que hacer humildad igual a servicio, para mí es un descubrimiento. El Agni Yoga es un perpetuo descubrimiento diario. Pues ha sido como un descubrimiento, porque nunca, si me dices, defíneme la humildad, hubiera dicho muchas cosas, hubiera llegado quizás al servicio, pero el espíritu de servicio, la actitud de servicio, que no es servilismo, es servicio, que es diferente. Creo que es algo que en la sociedad de hoy día está muy de lado, pero también creo que se nace con ello. Bueno. O sea, Monse ha leído un párrafo en el cual Vicente hablaba de que puede haber un representante de la jerarquía que parece que va barriendo las calles. Cristo dijo, pasaré a vuestro lado y no me reconoceréis. Cada vez que una persona altamente evolucionada está desempeñando un trabajo sencillo, y por sencillo quiero decir
que no llama la atención, pero que es una persona responsable porque detrás hay un alma poderosa, está cumpliendo con la jerarquía y con el propósito divino. Cuando somos responsables, cuando este sentido de responsabilidad nos aboca a realizar lo mejor por los demás y no por nosotros, por la parte, estamos sirviendo y estamos siendo completamente humildes. Porque esta idea de que nos podemos encontrar un iniciado barriendo la calle no es gratuita. De hecho, una de las pruebas más complicadas de aceptar es encontrarte a lo mejor a un gran iniciado que hace un trabajo que nadie diría que es un iniciado. Sin embargo, cuando uno profundiza un poco y ve la energía que emana de ese ser y el trabajo sencillo, sin reconocimientos que realiza, reconoce que hay una conciencia detrás muy poderosa. Pero está haciendo ese trabajo. Y lo normal en la sociedad sería, bueno, ya que uno está tan evolucionado, me voy a poner arriba de todos, ¿no? La humildad me dice que mi campo de servicio es este. Y puedo decir una cosa, puede servir mejor a un país el agricultor, el barrendero o el autobusero o el policía de barrio que el que está en la presidencia del gobierno. Fijaos. Si hay verdadero conocimiento de causa y se manifiesta la conciencia en el trabajo que se realiza, tanto da que sea el jefe del Estado o el último funcionario o el último ciudadano. Lo importante es manifestar la conciencia en cualquier acto de la vida. ¿Alguien más quiere? ¿Qué sentido tiene poner a un iniciado en un puesto tan...? Es una prueba precisamente para que practique durante toda una encarnación la humildad. El iniciado. El iniciado. Y puede hacer mucho porque se actúa con responsabilidad y con conciencia y en la manera de relacionarse con los demás, con los jefes y todo. Está dando un ejemplo en todo su entorno. Que eso puede cambiar muchas otras cosas. De hecho, se dice que en muchas organizaciones empresariales y políticas hay gente con una tercera o una cuarta iniciación. Y se dice además a nivel esotérico que en todo el mundo los que llegan a jefes de Estado como mínimo tienen una segunda iniciación. Aunque digamos a veces dónde están esos resultados. Y hay el caso de que no se puede mencionar el nombre porque es un poquito complicado de decir en público. Hay el caso de uno que era un iniciado, un alto iniciado, pero que en el camino alguna cosa sucedió y bueno, hace unos años pues hubo una cosa muy escandalosa a nivel mundial. Pero era un sujeto que además Vicente lo mencionó alguna vez en Petit Comité quién era. El caso que luego en privado os puedo comentar. Pero lo importante es que nos quitemos ese malla que tenemos todos y creamos que cuando una persona tiene una conciencia muy elevada tiene que ser reconocido por medio mundo. Eso es ridículo. Hay gente que sí que tiene una conciencia muy elevada y es al final, muy a pesar suyo, reconocido por todo el mundo. Pero Vicente nos enseñó una cosa, estuvo durante muchísimos años trabajando entre bambalinas, tenía sus grupos en casas particulares y fue conocido en los últimos años de su vida y dejó el listón muy alto. Y en Argentina no llegó a los 3 meses que estuvo y aquella gente os puedo asegurar, porque con conocimiento de causa, que quedó fascinada con su presencia y con su enseñanza. Eso es algo que debemos tener en cuenta, porque él sí que manifestó, como todo iniciado, la humildad. Él nunca reclamó autorías especiales, él dejaba a la gente muy libre. Era estricto en unas cuestiones, pero al mismo tiempo era muy libre. Y lo que pretendía es que la gente se dejara los clichés mentales y empezara a trabajar con una nueva energía, que es precisamente la energía de Acuario. Básicamente, ¿qué es? Humildad, amor. Verdadero amor a la humanidad. ¿No entendéis mejor amor que tener una iniciación alta, ser consciente de ello y estar desempeñando un puesto de trabajo humilde y sencillo, que a lo mejor no te valora casi nadie, pero que sin embargo tú sabes que debes realizar porque la gente que pasa por tus manos va a quedar impregnada de una energía determinada? Si supiéramos la cantidad de discípulos que hay en el campo de la enseñanza, nos quedaríamos de piedra. O de la ciencia. Gente que está trabajando de forma abnegada, sin recompensa alguna, mal pagados, en un laboratorio o intentando sacar lo mejor de algunos niños o niñas que realmente manifiestan lo que no se debería de manifestar.
Eso es un trabajo encomiable y eso sí que es humildad. Y desgraciadamente no se valora. Ahora ya no se valora. Yo sí, yo ahora aquí reflexionando y preguntándome qué ejemplo podría poner yo para yo entender mejor qué es la humildad para mí, me ha parecido una rosa blanca. El color creo que, porque ha sido blanca para mí, pero bueno, puede ser cualquier color, el color es lo de menos, creo yo. Esa rosa primero ha estado cerrada y poco a poco se ha ido abriendo. Lo que he entendido yo ha sido que el tallo de esa rosa, para mí creo, es los 3 vehículos de la personalidad. Y lo que es la rosa cuando se abre es porque ya se ha fusionado con nuestra alma, la personalidad. Entonces es cuando se abre que el color es la humildad, o sea, es como una cualidad de nuestra alma. Luego, claro, me pregunto, sí, muy bonito cuando se abre, pero ¿cómo puedo hacer yo para que se me abra? ¿Cómo puedo hacer para que mis 3 cuerpos de la personalidad se fusionen con mi alma? Evidentemente, algo que siempre nos dice un compañero, y es picando piedra, trabajar y trabajar. Luego dices, bueno, trabajar, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sacar esa voluntad, porque todos, si tenemos voluntad, empezaremos a trabajar, a voluntad al bien. Y luego está en que, claro, piensas, voluntad al bien, pero ¿qué es realmente? ¿Qué más? Yo creo que aquí lo que muchas veces no hacemos es estar más en silencio, estar más atentos, más en serena expectación, más hablar con nuestro interior, ¿no? Y luego simplemente hay un triángulo que yo siempre hace tiempo que lo llevo en marcha y me va muy bien, y os invito a todos que lo hagáis, es estudio, meditación, y luego aquí es cuando sale el servicio. Y creo que de esta manera se abrirá esa rosa y veremos su color, que el color es simplemente la humildad, es la cualidad de nuestra alma, pero hay que trabajar. A ver, ¿quieres decir algo? Bueno, pues cuando hemos estado hablando de la humildad en relación al alma, pues se me ocurre que la humildad es una cualidad a descubrir todavía. Porque hablamos de humildad y parece que comprendemos lo que es, pero lo comprendemos desde el punto de vista de la personalidad. Y entonces desde la personalidad todavía no tenemos un equilibrio, porque a veces nos comparamos con los demás y nos podemos sentir o por debajo o por arriba. Entonces la humildad sería como un equilibrio, el verte tal como tú eres sin ninguna comparación con los demás. Pero para llegar ahí, pues hay que entrenar, como decíamos, la mente en ese silencio. ¿Cómo entrenamos en ese silencio, de esa contemplación? Eso es lo que se nos ha dicho tantísimas veces del Agni Yoga, la serena expectación, y es todo un camino y todo un aprendizaje, porque parece, dices, uy, vale, es estar atento, pero ¿qué es realmente estar atento? ¿Y cómo me relaciono con mis pensamientos? Y es esa observación con amor, con paciencia, porque cuando nos estamos contemplando vamos a ver de todo, vamos a ver, y ese no dejarnos llevar, como decíamos, ni por el guardián del umbral, ni por el ángel de la presencia, ni cuando vemos lo bueno, ¡ay, qué bueno que soy! O cuando vemos lo malo, entonces echarnos piedras, no. Es vernos tal y como somos, aprender cómo somos nosotros y los demás. Y a partir de ahí, pues pienso que la mente se va como acallando, aprendiendo a observar con amor, y surgirá pues el color que dice ella de la rosa, de la humildad. Pero es a base de intentar un día, y si un día no me sale, pues bueno, pues no pasa nada, otro día yo sigo, continúo, y luego cuando nos vemos todos, pues es aprovechar la energía del grupo, porque hay muy buena armonía, porque te puedes dar cuenta de muchas cosas, y en esa atención darte cuenta de tus propias energías, de los demás y del ambiente que hemos comentado hoy también, porque hay mucha energía
aquí en este lugar, en la naturaleza, es precioso, ¿no? Y si esta noche salimos, pues salir con esa idea de comunión con la naturaleza y de descubrimiento, ¿eh? Y entonces, pues bueno, es dar pasitos poco a poco. Somos afortunados de estar en grupos en el cual hay armonía y nos estamos ayudando unos a otros. Y otra cosa también interesante es que en un grupo a veces lo que descubre uno es más fácil después para el otro poderlo captar. Entonces, de alguna manera, pues también el agradecimiento, ya que estamos hablando de Vicente, pues el agradecimiento a la figura de lo que él representó, lo que él vino, estas enseñanzas que vino a transmitirnos, ¿no? Y como a veces, pues yo he oído, a veces es como estas personas que han avanzado más en el camino te lo hacen más fácil porque te lo ponen delante y a lo mejor en el principio no lo ves, como decíamos, estás leyendo el libro y pues no comprendo muy bien lo que está, te lo están poniendo ahí, pero llegará un momento que dices, pues quiere decir esto, y llegará un momento en que iremos captando más la esencia de lo que él nos transmitió. Y yo creo que esa esencia ha quedado en los libros, en las conferencias, pero también hay que estar atentos porque ha quedado dentro de cada uno de nosotros. Y hay que estar atento a ver un poco como, yo lo diría como ese perfume de las ramas, o perfume, digo las ramas, pero es un grupo, del grupo interno, porque hay un perfume en particular. Porque ¿por qué nos atrae Vicente y no nos atrae pues otra figura u otro conferenciante? Pues porque de alguna forma hemos conectado con algún tipo de energía que se desprende de ahí, que se ha hablado de la energía del segundo rayo, del amor, pero ahí hay una cualidad que resuena y por eso nos sentimos atraídos ahí. Entonces es interesante descubrir esto y potenciarlo a nivel grupal. Es una grandísima oportunidad también a lo mejor para las personas que igual nos cuesta un poco expresarnos o manifestarnos. Creo que si se crea este ambiente de comprensión, de cariño, de unidad, y cada uno va sacando lo que tenemos dentro, pues quién sabe si a lo mejor ese día, pues fíjate, me ha sorprendido, fíjate esta persona, o mira lo que ha dicho y tal, que no nos debería sorprender, porque a saber cada uno lo que llevará dentro, ¿no? Entonces, pues es una invitación. Nosotros cuando hacemos los encuentros que hacemos 2 anuales y nos reunimos, bueno, personas de toda España, pues puede ser en Madrid, el próximo es en Córdoba. La costumbre es hacer como una rueda, ¿no? Y ir cada uno expresando. Entonces es muy interesante porque ahí se ve la riqueza, porque es lo que decíamos y se dice aquí, lo de los líderes en un grupo, porque a veces nos hacemos un poco cómodos y hay personas que hablan muy bien y está muy bien que como lo hacen, pero también está esta invitación que nos hace, a ver, que vamos a tomar un poco de responsabilidad, que hemos leído mucho, que hemos compartido mucho y que a veces no tengamos una falsa humildad de decir, uy, ¿qué voy a decir yo? Si es que ya lo han dicho todo, pues que, porque a lo mejor tenemos que decir algo y igual lo que aportamos, quién sabe, a otra persona le puede llenar y le puede decir, ostras, pues es lo que yo estaba, o fíjate, o lo estaba pensando yo, o es lo que necesito, ¿no? Y entonces, pues, es toda una invitación, que la humildad, como han dicho, igual no es quedarse así calladito y decir, no, yo paso desapercibido, igual, la humildad es el amor de decir, pues voy a decir lo que pienso, o lo que siento, o lo que... Y esto, pues, es una riqueza para el grupo, porque ahora ya no se trata del líder, ahora se trata del grupo, pero eso nos cuesta un poquito la mentalidad esa de cambiar, entonces pues bueno, yo creo que más bien eso pasa, Carmen, porque tenemos miedo, ¿no?, de dar este paso, de decir, yo ahora estoy segurísima que aquí hay mucha gente que tiene hecha su reflexión sobre la humildad, pero no se atreve y si supiera lo importante que es como la gota que llena el vaso, ¿no? Un vaso no se va a llenar solo con una persona o 2 que aporten una gotita, sino todos, cada gotita llenará el vaso. Y yo pienso que es muy importante lo que ha dicho Carmen, que todos y cada uno, cuando hace su aportación, ayudan a cualquier otro, que a lo mejor tenía esa duda y con su ejemplo o lo que ha explicado
ya no la tienes tanto, o coges otra reflexión sobre aquello y lo ves más claro. Tendríamos que hacer ese paso todos. Es muy importante en un grupo. También es porque a veces es la idea del yo. Nosotros, cada uno tenemos nuestra idea del yo, y es lo que nos gusta de alguna forma, hablar bien, y hay un poco el miedo que decíamos, ¿no? Pero hay que ir un poco más allá, pienso. De todas formas, es un proceso también que lleva su tiempo, y si alguien puede a veces estar callado, pues... Pero bueno, iremos poco a poco. Yo el primer año que vine aquí, hace ya es el tercer año que vengo, no dije ni mu. Escuché y pensé, ponte las pilas, trabaja y aprende. Y mira, aquí estoy, ¿no? Voy aprendiendo. Y es igual, pues lo que decía, el ir un poco más allá de mi idea del yo y empezar a vernos como energías en movimiento. Somos energías, somos como un compendio de muchas energías cada uno, y de repente, si nosotros la idea de la unidad vamos un poco así, nos va calando, entonces te das cuenta de que el otro realmente no es una separación de ti, sino es otra energía. Y esa energía en un momento determinado te puede dar pues una idea, te puede dar una calidez, te puede dar algo, y dices, caray, ¿no? Qué bien. Igual nosotros a los demás. Entonces dejar de vernos así como personitas separadas de cada uno. Somos como energías en movimiento y cambiantes, que se entrelazan, se entrecruzan, interactúan. Esto es fantástico, el vernos así, no como seres individuales, sino como energías que estamos aportando al conjunto, ¿no? Y que bueno, y que si un día nos sale más mal, pues ya está, otro día nos saldrá mejor. Yo creo que cuando estás con un grupo te es más fácil, en el sentido de que te surge lo que es expresar tu alma, que a veces, según en qué grupos estás, por ejemplo, la vida diaria del trabajo, te es más complicado. Quizás muchas veces te sale más la personalidad que no el alma a expresar. Entonces, cuando estás en un grupo tienes que aprovechar esos momentos para poder expresar lo que tu alma te está dictando en ese momento. Y hay que hacerlo. Sale bien, si sale mal, la próxima vez saldrá mejor, creo yo, ¿no? Yo quiero aportar algo. Estoy muy de acuerdo contigo con lo del trabajo. Antes de entrar aquí, en la iglesia íbamos hablando más fácilmente, y ojalá que os hubieran podido poner un micro, porque entonces hablamos con muchísima libertad, ¿no? Y hablábamos de los libros, de la energía esta que tienen los libros de Vicente y del maestro de K, que te dan esa rosa o esa energía o ese perfume, te lo dan en un momento determinado que dices, no entiendo nada, vas repitiendo, vas leyendo, que interpreto que es el trabajo, ir leyendo, y que un día notas ese perfume, notas esa cosa y dices, esto sí que lo entiendo. Y a lo mejor tienes que volver atrás para volver a repetir aquel párrafo, ¿no? Esto es un poquito lo que comentábamos antes, es que nos cuesta, no entendemos y interpretamos algo y no sabemos si esto que estamos interpretando es la verdad, pero bueno, ahí estamos. Yo supongo que algún día sí que podré hablar un poquito más como habláis vosotras, que la comparación está, ¿eh? A veces no se trata tanto de hablar, sino quizás de irradiar. O sea, creo que es importante ese silencio interno para poder conectar con nuestra alma y así nuestra alma poderse manifestar. Esa energía que se irradia a través nuestro ya hará todo lo demás. Casi no nos tenemos que ni que preocupar por el servicio ni preocupar por nada más, ¿no? Todo lo demás ya llegará. Al ser el alma, pues infundirá un ambiente de paz, infundirá un ambiente de amor, e incluso elevará en algún momento las conciencias de las personas. Es eso. Yo con humildad diría que para mí es la aceptación de lo que la vida va trayendo. Es
olvidarnos del ego, porque diariamente nos trae cosas que no nos gustan, trabajos y servicios que hacer que nos cuesta, pero esta aceptación yo creo que es la humildad, olvidarnos del ego. Esta es mi aportación personal a esto, mi experiencia. Pues yo quería comentar que pues tuve la suerte de pues hace ya más de 20 años de empezar a escuchar pues sobre todo a Rafa Mateu en Valencia, que hemos hablado esta mañana, ¿no? Y que fue pues quien nos hablaba mucho de Vicente, y entonces pues luego pues pude leer los libros de Vicente, y él hablaba mucho de la atención. Y es que es un tema que me parece muy importante, porque él decía, y yo creo que voy comprendiendo poco a poco que es así, que bueno, dice, ¿no?, que simplemente el estar atento es un acto de servicio, ¿no? Y entonces, pues, y luego me acuerdo que cuando leí el Agni Yoga, yo no sé lo que entendí, pero a mí ese libro me entusiasmó, el de Vicente, ¿no?, el de Introducción al Agni Yoga. Y además me parece que está muy unido también a las enseñanzas de Krishnamurti, que en aquel momento me entusiasmaba de igual manera. O sea, además era una locura lo que tenía yo por los libros de Krishnamurti. Y entonces, durante mucho tiempo, pues me ha llevado a replantearme, porque yo creo que esto es muy interesante, ¿no?, replantearse la atención, ¿no? Porque claro, cuando empiezas a entender lo importante que es estar atentos, ¿no?, y que simplemente, como dice Rafa en las conferencias, y bueno, hay mucha gente, ¿no?, que simplemente, pues, al estar todos atentos, pues ya estamos haciendo un acto de servicio, ¿no? O sea, que no es solamente, a mí que me gusta mucho hacer y que siempre quiero ver a ver qué puedo hacer, porque realmente hay veces que lo que hay que hacer es estar atento, y es el acto de servicio, y es la práctica de la humildad, ¿no? Y luego pues el replantearse constantemente qué es la atención, ¿no? Porque yo en un principio pues trataba de estar atento, pero estar atento desde un punto, o sea, es decir, estás atento desde dentro de tu conciencia, ¿no? Y me entusiasmaba lo que decía Krishnamurti, que creo que es a donde lo que quiere explicar Vicente, ¿no?, que es que cuando estás atento no hay un punto que estás atento, o sea, desaparece el observador y lo observado. Yo esto no sé hasta qué punto lo entiendo, pero me gusta recordarlo. porque creo que es interesante el practicar esta atención, que es servicio, y además el ir replanteándose constantemente esta atención, ¿no?, desde dónde estoy atento. Porque realmente últimamente lo pienso, ¿no? O sea, es decir, si estoy atento desde un punto que soy yo, pues entonces existe el yo. Entonces es interesante pues que ese yo vaya desapareciendo y que de verdad se viva la atención, la verdadera atención, que supongo que será el que no haya un centro de atención, sino el que esa atención es, ¿no? Y entonces realmente no existe un yo estoy atento, sino que yo es tratar de vivir pues el que yo soy lo que veo también, ¿no? O sea, que decir que la atención sin ese centro. Me resulta difícil de explicar, seguramente porque no lo entiendo. Esto que dices, yo tengo una expresión que me gustó mucho en su día, lo tengo muy presente, que es quítate del medio. Como un punto de observación en el que hay una parte de ti que la quitas del medio, entonces puedes estar con otra presencia. ¿Alguien más se anima a colaborar, participar? A mí me gustaría decir que la humildad a mí me parece que es vivir con responsabilidad.
Es decir, vivir con responsabilidad significa eso que hemos dicho de picar piedra, que significa irnos conociendo a nosotros mismos, ir ampliando los conocimientos, lógicamente, y como consecuencia de eso, supongo que va apareciendo un camino donde aparece el servicio, y entonces tenemos que ser fieles a nosotros mismos y tenemos que vivir con la responsabilidad de ser nosotros mismos. Eso es lo que entiendo yo. También pienso que es la valentía de hacer lo que tienes que hacer. Se está yendo a la conclusión de la yoga de Vicente, de que precisamente la humildad es la aplicación del primer rayo. Hasta ahora habíamos entendido como un sexto devocional. Es decir, tengo un compromiso, pero bueno, como yo soy muy humilde, pues no lo hago porque, claro, voy a llamar la atención y la gente me va a atacar. O como la vivencia de un cuarto rayo mal aspectado, en el sentido de una pasividad absoluta, no me comprometo porque no quiero conflictos. Cuando uno, como acabas de afirmar, reconoce que tiene que hacer una cosa y la hace, guste o no guste, está cumpliendo el propósito de su alma. Si nos equivocamos no pasa absolutamente nada. A todos nos van a pesar al final, no os preocupéis, pero nos van a castigar más si no hemos hecho aquello que sabíamos que debíamos hacer. No nos queda más alternativa, manifestar el potencial que tenemos. Sucede que estamos en un país de sexto rayo, muy devocional, donde el aspecto mental no está muy manifestado. La gente prefiere creer a conocer, y no hay cosa peor, piedra más dura de romper que la de la creencia. La creencia y el prejuicio se parecen bastante. Tenemos la obligación de conocer, y cuando nos esforzamos picando piedra y descubrimos lo que hay detrás de esa apariencia, estamos en posición de afirmar la presencia del alma y reivindicarla. Por lo tanto, siempre debemos entender que para manifestar la humildad hemos de pulir la forma, el ego este que se habla. Con el ego no vamos a ninguna parte, pero si gracias al ego hemos llegado donde hemos llegado. Claro, ¿cómo lo dejamos de lado? A todos nos interesa tener un ego, pero luego espiritualmente nos damos cuenta que vaya tostón. ¿Cuándo vamos a romper esto? ¿Cuándo? Cuando dejemos de ser personas creyentes y pasemos a ser personas conocedoras. Que dejaremos, cuando dejemos de ser personas creyentes y pasemos a ser personas conocedoras, habremos roto esa separatividad que nos mantiene alejados de la verdadera esencia. Es muy difícil luchar contra la energía que nos rodea. Hablamos mucho del ego, pero olvidamos muchas veces dónde estamos, dónde hemos encarnado, dónde estamos actualmente, en la ciudad que vivimos. Y todo eso, se quiera o no se quiera, está ahí y hay que considerarlo. No es lo mismo haber nacido en un país nórdico que en el sur de la península ibérica o en el sur de Europa como es la península ibérica. Las energías disponibles son diferentes. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder manifestar cualidades del alma si estamos rodeados de un mundo completamente emocional o devocional? ¿Cómo? Esforzándonos continuamente y siendo víctimas de la mofa y del escarnio público. Por eso hay que apostar por romper la creencia, porque eso nos va a posibilitar ser verdaderos conocedores. Y ese camino no es que para menor duda que los demás al final lo van a imitar. ¿Alguien más quiere colaborar? Hay gente que no ha hablado, no obligo a nadie a hablar, pero vaya, os invito a que aportéis algo, si queréis, claro. Pues yo misma, es que se ha dicho mucho de la parte de ser conscientes, de trabajar, de picar piedra, pero a mí también a veces me pregunto si la humildad no es, una vez sentado en el silencio, no alardear de ello. Y a veces tengo la sensación que no debería hacerse, a veces sí. Para mí, no alardear es que es humildad.
La humildad es lo contrario precisamente del yo inferior. El yo inferior tiende a pavonearse siempre, a ponerse medidas. El yo superior no quiere saber nada de eso. Yo creo que la humildad es cuando tratamos a todos por igual, cuando tenemos una manera de ser en la vida que tanto te da hablar con un rey como con un mendigo. Sí, y a todos le damos su dignidad, es dignificar al otro, y así nos dignificamos nosotros. Creo que es algo propio del ser humano, ser lo mismo. Sí, es una... Sin embargo, no se practica. Bueno, el que quiera está abierto, ¿no? Claro, sí es libre, pero por alguna razón la experiencia dice que esta sociedad, si practicara la humildad, que en el fondo es amor, es caridad, es compasión, es voluntad exactamente, sería una balsa de aceite. La verdad no lo es, ¿por qué? Pues porque no practicamos la humildad. Es que los prejuicios, no sé si es una cualidad de aquí, de este país. Hay muchos, pero es debido a la energía que hay en España, la energía del sexto rayo. ¿Y en el norte hay otra energía? Hay diferente, en cualquier parte de la Tierra hay energías diferentes, son rayos distintos, líneas energéticas diferentes. Y tiene otro defecto, digamos. Claro, hay otra forma de actuar. Más humildes, pero no. Por eso es muy difícil a veces que los nórdicos nos entiendan a los latinos y nosotros entenderlos a ellos. Nos parecen fríos y ellos piensan de nosotros que perdemos el tiempo hablando. Y hacemos poco, lo cual tienen razón. Hablamos mucho y no trabajamos. Pero bueno, estamos aprendiendo. No es gratuito donde hemos encarnado. Por una razón hemos encarnado en el país que hemos encarnado. Lo hemos de querer porque es una decisión propia y un cumplimiento de la ley de la justa retribución. Pero hemos de hacer lo posible por cambiar. Por eso actuar en grupo es importante. Yo quería decir... ¿Sí? Dilo, venga. No, yo quería aportar que la humildad muchas veces donde cuesta más verla es precisamente en grupo, porque en grupo es donde saltan todos los egos y paradójicamente donde más egos hay muchas veces son los grupos espirituales. Aunque sepamos el tema de la humildad y sabemos que hay que practicarlo, muchas veces ahí es donde patinamos todos. Bueno, quizás porque realmente no estás, como decía Olga, la luz, o sea, no se está reflejando tu alma, sino tu personalidad. Claro. Pero si realmente es una persona que ya se ha fusionado, alineado su personalidad con su alma, ten por presente que esté en el grupo que esté esa persona, su luz brillará, es decir, será su alma la que se expresará. Por supuesto. Entonces, si es lo que estamos diciendo, tenemos que ir picando piedra a trabajar para que todos llegue a un punto en que esa personalidad está fusionada con nuestra alma y siempre, a partir de ahí, será tu alma quien se expresará, quien dará la luz. Pero la prueba final está en grupo. La iniciación final se ha de hacer en grupo y precisamente en grupos donde saltan los egos. Ahí es donde está el aprendizaje. Ahí está, el aprendizaje real está en la piedra. Porque ese es el trabajo. No es el trabajo individual. El trabajo individual es bastante más fácil. El trabajo real está en grupo. Si tú eres más que yo, que tú, a ti te va a valorar más que a mí. Pero llegará un día que habrán aprendido, habremos aprendido y ya no saltará la personalidad. Por supuesto. Será tuyo Es superior. lo que se ha leído. Recitando en diferido el siguiente mantra. En el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. En el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Realizamos esta voluntad con amor. Realizamos esta voluntad con amor. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Nosotros, triángulos divinos, Nosotros, triángulos divinos, cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado
y servimos a nuestros hermanos. Y servimos a nuestros hermanos. Para anclar esta energía en el plano físico, vamos a realizar 3 veces la invocación de la Hermana Maestra. Que la pau del Mestre sigui en tots nosaltres i en tota la humanitat. Esperaremos un par de minutos de silencio y después nos retiraremos en silencio también y saldremos de la sala en silencio.